Boxplot. Ya explicamos el concepto general, cómo se ocupa, cuáles son los datos atípicos. Ahora vamos a entender la estructura básica para la construcción del diagrama de caja y bigotes en R. Tengo miedo. Punto número 1, para comenzar la estructura, recordemos, siempre debemos tener, para iniciar cualquier gráfico de esta lista, instalado el complemento ggplot2. Una vez que tenemos instalado, pues siempre en cada sesión que nosotros queramos trabajar uno de estos gráficos, vamos a tener que llamar la librería. Libraré ggplot2. Segundo punto, siempre después de cargar la librería de trabajo, vamos a crear o cargar nuestra base de datos. ¿Correcto? En este caso, hemos visto la forma para que nosotros creamos un data frame, una variable categórica, un vector, etcétera. En este caso vamos a trabajar con la carga de una base de datos de las que ya tiene R. Ya hemos visto la forma de cargar una base de datos externa a través de un CSV y la carga de un archivo que yo ya tengo predeterminado. En este caso vamos a ir directo a la carga de un data frame que ya se cuenta en R como ejemplo, que es Air Quality, calidad de aire. Vamos a cargar este dataset y queremos ¿en qué consiste este dataset? Es información acerca de la calidad de aire de distintos lugares a través del año. Vamos a requerir la cantidad de ozono a lo largo de los meses. Entonces es como una base de datos. En este caso nada más vamos a ocupar dos variables, ozono y meses. Ozono a través del tiempo. Una variable a través de un conjunto de categorías. Es lo mismo. Entonces, 2, cargamos mi base de datos. 3, vamos a programar la estructura básica del gráfico. En este caso, recordemos, siempre tenemos que plantear primero el nombre del objeto que yo voy a crear. La instrucción de qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a cargar dentro de ese objeto. Siguiente. ggplot, recordemos que es la instrucción de que vamos a crear un gráfico. Primer elemento después del ggplot paréntesis, la base de datos que previamente yo ya he cargado o ya he construido. Siguiente elemento, ¿cuáles son las variables tipo X y tipo Y que voy a ocupar de esa base de datos? La base de datos tiene como títulos de estas dos variables que vamos a trabajar, mes y ozono. En X voy a ocupar el mes, en Y voy a ocupar ozono. Cerramos. En este caso vamos a trabajar con Geom Boxplot. Recordemos que ggplot trae precargada la configuración de cada uno de estos objetos gráficos. Hasta ahí nos vamos a quedar con la estructura básica de mi ejercicio. Vamos a ver cómo lo corremos. ¿Qué es lo que hemos obtenido con estas dos instrucciones? Primero, con Data Air Quality, hemos construido una variable de trabajo. En ambiente data vamos a tener mi Air Quality, que son 153 observaciones a 6 variables, de las cuales solo voy a ocupar 2, mes y ozono. Siguiente punto era construir prueba 1, que es mi diagrama de caja y bigote. Aquí pueden ver las características. Si ustedes dan clic directamente en Air Quality, en la base de datos podremos tener una visualización de la información de cualquier base de datos. O sea, directamente en ambiente, si le damos clic, nos va a presentar la información que contempla esa base. Entonces, en este caso sabemos que tiene ozono, tiene viento, temperatura, mes, día, etc. Entonces, de los cuales nosotros hemos programado únicamente mes y ozono. Vámonos al siguiente paso. Eso obtuvimos con Data Air Quality. Con prueba del Boxplot, que hemos encontrado un diagrama de caja y bigotes, ¿no? Un Boxplot, pues digamos que me presenta la información, aunque no está tan estilizado. Aquí tenemos, por supuesto, la información que habíamos presentado antes, mi mediana, tenemos los cuantiles, tenemos los bigotes, tenemos también datos atípicos. Entonces, esta es nuestra primera aproximación. Pero si nosotros ya vamos
registrando cómo es que se trabaja todo toda la mecánica de desarrollo de programas en R, pues sabremos que podemos dar complementos con elementos más, o que también podemos editar los componentes de mi gráfico, colores, tamaños, escalas, etcétera, ¿no? Libera tu mente. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio igual de Boxplot, pero ahora haciendo modificaciones. Punto número 1. Les había dicho que este dataset tiene categorías por mes. Entonces, el error que teníamos en el ejercicio anterior es que todos los meses, que aquí pueden observar que, bueno, son categorías numéricas, ¿no? Se están agrupando de mes 1 hasta el 5, por ejemplo. Del mes 1 hasta el 5 se están agrupando en un solo boxplot. Por eso también es un error de estimación como el que habíamos visto antes. Yo lo que quiero hacer es definir un diagrama de caja por cada mes que se tiene durante el año, de los 5 meses que se tienen en esta base. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer una modificación. También quiero modificar las escalas de trabajo, pues entonces vamos a ver cómo podemos hacerlo. Entonces ya estamos aquí en el caso de Boxplot con modificaciones. Ya habíamos construido la versión 1, que era nada más con X mes, Y ozono y directo, sin ningún complemento. Nos había salido este resultado. Ya hemos dicho, hay problemas en la categorización. Hay categorías que podemos dividir nuestra base de datos. Ajá. La columna mes y días es numérica, pero debemos cambiarla a factores. Por eso explicamos anteriormente la diferencia entre vector, matriz, factor, tipos de variables, ¿no? Variables categóricas, numéricas, etcétera. Entonces necesitamos convertir la información del dataset. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esa es una excelente pregunta. Punto número 1. Air Quality Month. O sea, vamos a construir un factor aquí, veanlo, parte inferior izquierda. Vamos a construir un factor con la variable mes de la base de datos Air Quality, donde le vamos a dar las etiquetas de mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Habíamos dicho, era una variable categórica de carácter numérico. Era 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora lo tenemos que cambiar a factor. ¿Por qué factor? Para saber, realmente son meses, no son números. Entonces, ¿qué mes representa cada número? Ahora, siguiente punto. Ahora, ya construyendo este factor en mes, para la variable mes, pues ahora sí, corremos nuevamente. Prueba, ggplot, base de datos, mes en X, ozono en Y geom boxplot. ¿Correcto? Técnicamente esta instrucción es la misma, solo el cambio radica en la construcción de una variable de carácter factor, ¿no? Porque así ya nos va a diferenciar categorías en vez de pensar que son elementos numéricos. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Acabamos de transformar un boxplot que agrupa 5 meses en un conjunto de 5 boxplots que se relacionan cada uno a un mes distinto. Entonces tenemos mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Entonces, ahora sí podemos estar visualizando cuáles son las diferencias específicas en la producción de ozono en los distintos meses. Cuántos elementos atípicos hay en cada mes y qué grado de compresión se tiene en cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí nosotros sabemos que en julio y septiembre hay un tope máximo de ozono mayor que, por ejemplo, en mayo, junio y septiembre. No obstante, en septiembre tenemos más datos atípicos. Entonces, son detallitos que dependiendo nuestra variable de análisis y nuestro objetivo de análisis, puede volverse relevante. Ahora, queremos seguir editando. Se ve muy precario, ¿no?
Bueno, se veía muy precario, todavía estaba en blanquito. Queremos editarle algunos más detalles. Acuérdense, teníamos la estrategia de que en cada caso nosotros podemos editar, agregar títulos, cambiar colores, adicionar, modificar cosas. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar, por ejemplo, el título al gráfico. Vamos a hacer bueno, sí, el título del gráfico, por ejemplo, aquí lo tenemos después de un más. GGTitle es una opción que me permite agregar título a todos los gráficos. Escala X discrete, ¿no? Nos permite modificar la escala de X de manera discreta, que en este caso la X era mensual. Entonces también eso nos perfecciona un poco el tamaño de los gráficos respecto al espacio donde se proyectan. También escala Y, escala X y escala Y. Nosotros habíamos dicho que los meses era una variable tipo factor que era categórica. Por lo tanto, es una variable de carácter discreto, ¿no? Pero, por ejemplo, la cantidad de ozono es un valor numérico de carácter continuo. Entonces, la escala de Y continua, ¿no? La estamos mencionando aquí. Es decir, estamos programando básicamente o perfeccionando los elementos de mi gráfico. Decimos, la escala de Y es de carácter continuo, por lo tanto, se puede dar una sucesión directa. En cambio, escala es una variable de carácter discreto que se basa en las categorías de month, que en este caso son mayo, junio, julio, agosto, septiembre. También estamos dándole nombre ¿a qué? Estamos dando nombre a los títulos de las variables X y Y. Por ejemplo, aquí, mean ozone in n parts per billion, ¿no? Media de ozono en n partes por billón. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos generando? Estamos generando el título del eje Y de la variable continua. En cambio, aquí tenemos también month, tenemos mi título de month, mes. Ahora, también lo que acabamos de hacer es cambiar el color de los gráficos. Habíamos dicho, el cambio del color de los gráficos, ¿cómo se genera? Bueno, en este caso, si recuerdan, nosotros dentro de el elemento que era Geom Boxplot, en las versiones anteriores, lo habíamos dejado entre paréntesis sin nada. De hecho, vamos a regresar al ejercicio anterior para que veamos la diferencia. Aquí teníamos Geom Boxplot, paréntesis, sin ningún elemento. Ese nos genera, pues digamos, el gráfico de manera directa en blanco, sin ningún tipo de edición. Dentro del paréntesis, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos otorgar, pues digámoslo así, virtudes al gráfico como el color de relleno y el color de la línea. En este caso, pues recordemos, hay muchas formas de ubicar colores en R, ¿no? Por Pantone, por categoría, etcétera. Eso sí se debe de investigar a más profundidad qué color necesitan ustedes, porque sí tienen opciones, ¿no? Entonces, en este field, color, pues nos otorga la posibilidad de cambiar los colores al gráfico. Entonces, ya vamos modificando y nos queda mucho mejor, con títulos, con etiquetas, con resalte de las cajas. Esta información vale millones.